Oye, estuvo circulando en redes sociales un video donde se mostraba a un grupo de personas atacar una oficina, se leía en español, una oficina que decía ser el consulado de Haití en nuestro país. Totalmente falso. Y por supuesto se apoyaron en que las personas hablaban francés, que había ciertas letras en español, y todo viene a coincidir con un lamentable hecho ocurrido ayer en Puerto Plata, donde un haitiano ya identificado como Blanco, al menos es su seudónimo, su nombre popular, mató con un arma blanca a 3 personas, a un hacendado, a una mujer y a otra persona, al parecer por un conflicto entre ellos. Era un trabajador de la hacienda, llevaba 15 o 20 días según las informaciones preliminares, y hubo una desavenencia y el hombre le entró a cuchilladas, una masacre lo que hizo allí. Una de las personas, tío del general Soto Jiménez, ex ministro de Defensa en nuestro país, él se encargó de confirmar la noticia ayer en su cuenta de Twitter. El proceso está en investigación. A raíz de ese suceso, dominicanos se abalanzaron sobre la comunidad de haitianos que viven en esta zona allí en Puerto Plata, muy cercana a la frontera, y prendieron en llamas varias casas de estos haitianos que están allí trabajando. Se dice que tuvieron que salir cerca de 100 haitianos, salir corriendo, huyendo hacia su territorio por esta situación que se dio allá. Digo este contexto porque hay quien se dedica, sobre todo los que utilizan las redes de mala manera, o la utilizan para desvirtuar, para engañar, para mentir, para noticias falsas, pues en ese contexto hoy le dan un impulso a este video que estábamos viendo, que en nada se corresponde con nuestro consulado en Haití, ni en Puerto Príncipe, ni en Juana Méndez, ni en el resto de los lugares donde hay consulados dominicanos en Haití. Les recuerdo que hace más de 3 semanas el gobierno dominicano decidió retirar a todo su personal diplomático de Haití por las circunstancias y las situaciones que vive Haití, pero en modo alguno porque se produjeran ataques contra nuestra sede diplomática y nuestro consulado. Estas imágenes que ustedes ven en pantalla corresponden a la legación diplomática de Francia en Burkina Faso. En Burkina Faso se produjo el pasado viernes un golpe de Estado por un grupo de militares al gobierno de turno. Y estos ciudadanos de Burkina Faso, que hablan francés, hay que recordar que Burkina Faso fue durante mucho tiempo colonia de Francia, está en el continente africano. Bueno, pues arremetieron contra la legación diplomática francesa, aduciendo que Francia había acogido al presidente depuesto, que lo estaba protegiendo en una base militar en Burkina Faso, para trasladarlo a París, Francia. Con esto dejo claro que estas imágenes no tienen nada que ver en lo absoluto con nuestros consulados y nuestra embajada en Haití, en lo más mínimo. Allí no ha habido ningún problema hasta ahora de esta naturaleza entre haitianos y nuestras sedes diplomáticas. Reitero, eso no le quita importancia a lo que ocurrió ayer de este lado en Puerto Plata, con este hacendado y 2 personas más, y lo que ocurrió con el incendio a las casas de estos haitianos, que obligó la huida de 100 ciudadanos haitianos a su territorio. A manera de repulsa, de respuesta a tan lamentable hecho cometido por un haitiano,
ni tiene que ver con las bandas paramilitares, era un conflicto interno entre el hacendado, estas dos personas que estaban allí visitando al hacendado, y este haitiano. Así de sencillo. Con esto dejo claro que las imágenes que circulan en redes sociales, esas del ataque a una delegación diplomática, corresponden a Burkina Faso. Está en África, muy distante de nosotros. No tiene nada que ver con Haití y mucho menos con República Dominicana. Creo que habrá que seguir insistiendo en las noticias verdaderas. Eso tampoco es óbice para detallar la precaria situación que existe en Haití. Hoy uno de los líderes de las bandas paramilitares estaban llamando la atención al gobierno de Ariel Henry de que no permitiera el inicio del curso escolar pautado para hoy, porque sería peligroso para los niños y niñas que acudieran a las escuelas públicas en Haití. No sé si era una manera de alertarlo, si era una manera de amedrentarlo, un anuncio solapado de que atacarían también las escuelas, que podrían atrapar a los niños, convertirlos en presa de ellos, secuestrarlos. Wow. Dios quiera que así no sea. Dios quiera que lo que ha dicho este señor de una de las bandas no se corresponda con esto. Que Ariel Henry escuche también el llamado. Ha habido 3 días de huelga consecutiva la semana pasada en Haití. Se anuncia otra huelga más. La refinería de petróleo o el lugar donde se deposita el petróleo en Haití está controlado por las bandas. Por ende, no puede circular petróleo y sus derivados al resto de Haití. Por ende, la presión que hay también en la frontera de haitianos que pasen a nuestro territorio a servirse de combustible. El gobierno, yo creo que de manera muy ordenada y con mucha sapiencia ha permitido que en ciertos horarios los haitianos que viven en la frontera del lado haitiano pasen de manera ordenada a las primeras estaciones de combustible a servirse simple y llanamente sus vehículos, sobre todo son motores, pasolas de combustible, y también han mantenido abiertos los mercados binacionales. En nada contribuimos cerrando a cal y canto la frontera a Haití y a los haitianos que están pasando las de Caín, porque tienen que alimentarse, porque tienen que tener los recursos mínimos o primarios para poder subsistir. Entonces, si nosotros de este lado contribuimos a echar más candela allá, siempre pensemos que los primeros que vamos a ser perjudicados somos nosotros. Sea en una avalancha de haitianos que vengan para acá o traten de entrar a territorio dominicano, no para invadirnos, sino para preservar sus vidas, para sobrevivir. ¿Cómo los vamos a enfrentar? A personas que quizás estén desarmadas, que vengan con niños chiquitos. Entonces, pensemos ese contexto. No seamos tarados, no seamos brutos, que el nacionalismo radical y a ultranza no nos quite la parte humana que tenemos. Colaboremos, creo que hay una estrategia muy bien pensada. El discurso de República Dominicana en los últimos años ha sido llamar la atención sobre la situación en Haití. En los últimos 2 años, con el presidente Abinader, ha sido un tema importante en cada foro internacional, al punto, y eso hay que reconocerlo, sería mezquino no reconocerlo, que gracias a ese llamado de atención constante y perseverante del gobierno, del presidente Abinader y del canciller Roberto Álvarez, en todos los foros he tenido el privilegio de participar en la mayoría de los foros internacionales y lo he visto sin dobleces, sin esconder nada, sin agregarle nada a lo que existe, llamar la atención, la preocupación del mundo para con Haití.
Y eso ha llevado a que las Naciones Unidas escuchen con atención este llamado, se preocupen y ocupen por la realidad haitiana, se convocara a una reunión especial del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, donde habló el canciller la semana pasada y expuso la situación en Haití. La ONU está evaluando cuál sería el mejor paso para dar y acompañar a Haití en una solución a su situación. El presidente Ariel Henry, o el primer ministro Ariel Henry, ha sido enfático en decir que necesitan refuerzo para la policía. Recordemos que la policía haitiana tiene al menos 1.000 efectivos para todo el país, 1.000 efectivos, que fue el resultado de la salida de la MINUSTAH en Haití, esta estructura creada por las Naciones Unidas, que no pocos vieron como una intervención al final militar, pero que de alguna manera había que intervenir en aquel momento Haití en la década del 90 y que ayudó y colaboró en gran parte del tema del terremoto y en todas las cosas. También trajo problemas porque soldados violaron haitianas, transmitieron enfermedades también a la población haitiana. Todo eso se ha sabido. Ahora, Haití necesita una ayuda urgente e importante para acompañarlos en su solución, que debe ser a lo interno. Siempre lo he dicho, que haya una participación extranjera, que los recursos o el dinero que se le vaya a entregar a los haitianos sea verificado, sea visto cómo se invierte. En otro momento se le dejó aquello y las Naciones Unidas daban dinero y al final, ¿en qué quedó? ¿En qué quedó todo aquello? ¿En qué se invirtió? ¿Cuánto representó para el país esa inversión que hizo las Naciones Unidas? Y nada. Absolutamente en nada. Una parte se lo robaron, otra la dilapidaron, lo gastaron, etcétera. Entonces, seamos precisos y comedidos con esto. Ha circulado también un audio de un ex general retirado de la policía dominicana, con cierta formación en defensa, retirado en el año 2019, con 40 años en la policía, hablando y planteando su preocupación sobre lo que ocurre en Haití. Ha dicho cosas que cuestionan el nivel de defensa de la República Dominicana. Creo que nuestra frontera, tuve 2 equipos de telenoticias este fin de semana en la frontera, recorriendo la frontera, está sumamente protegida, la verja sigue avanzando, decía que los mercados binacionales siguen funcionando y hay una buena protección militar y también de hombres armados y formados en la frontera para proteger nuestro país. No hagamos caso a las noticias falsas, siempre verifiquemos antes de compartirlas, no nos sumemos a esa vagabundería que existe en las redes de crear temores falsos, sobre todo porque al final repercuten negativamente en nuestro país. Simple y llanamente en nuestro país. Entonces, de nada vale hablar de que están atacando, que están incendiando para crear un mayor malestar o preocupación de este lado de la isla, si al final no se va a resolver ni atacando a Haití, porque no debemos ni podemos atacarlo, porque no nos ha agredido ni nada por el estilo. Sin embargo, debemos seguir manteniendo el discurso de política exterior en el mundo. Ahora el canciller viaja a Lima, Perú, a una reunión de la OEA y volverá a tocar el tema y seguir manteniendo la calma de este lado, seguir manteniendo nuestras políticas a lo interno, nuestro reforzamiento en la frontera y tratar de colaborar en todo lo posible para que Haití por sí sola y con la ayuda internacional verificada, confirmada, auditada, de cada centavo que aporta Haití pueda colaborar en ese sentido.